7:29 de la tarde, jueves de la ventana, tiempo de debatir y de partir en nuestra tertulia política en un momento importante porque se acercan las elecciones municipales. Han proliferado una gran cantidad de pequeños partidos políticos que podrían ser decisivos a la hora de que la izquierda o la derecha gobierne en el Ayuntamiento de Elda. ¿Es bueno tener tanta diversidad en un solo municipio? ¿La gente no está un poco confundida con tanto partido político? Todos aspiran a la participación ciudadana, a la transparencia, a poner en relieve políticas sociales y de igualdad, pero son solo promesas y luego la realidad es otra. Hoy vamos a debatir sobre este panorama político que nos espera de aquí a unos meses, a unas semanas, a unos días, y lo vamos a hacer con Francisco Sogor, con Paco. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. También tenemos con nosotros a Juan Antonio El Chapar, buenas tardes. Hola, a Miguel tardes. Cantos, buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes, y Pepe Cremades, buenas tardes. Bueno, bienvenidos todos después de hace muchas semanas. Lo estábamos recordando que hacía muchísimo tiempo que no os sentabais conmigo a una tertulia política, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y vamos a hablar, yo creo, de un tema interesante porque lo que toca en estos momentos es, bueno, pues planificar programas electorales de cara a esas elecciones. Hemos contado unos 9 partidos que concurren: PP, PSOE, Izquierda Unida, UPyD, Ciudadanos, Vox, Compromís, el Círculo Podemos y el Denses Plataforma Ciudadana. Y yo parto de la siguiente base: ¿es bueno tener tanta diversidad en una localidad como Elda? Bueno, empezaremos tomando la palabra. Muy bien. El pluralismo político es un principio constitucional. O sea, un país puede ser democrático, pero no ser pluralista. Si no es pluralista, no es democrático. O sea, se puede titular democrático, pero un partido, a lo mejor, un país de partido único. Y efectivamente, la elección es democrática, pero al no existir el principio del pluralismo, no es plenamente ni por asomo democrático. Por tanto, el pluralismo es uno de los pilares básicos de la democracia. Que después el pluralismo se exprese mediante 2 formaciones hegemónicas y que se vayan alternando, que es lo que se viene llamando bipartidismo, pues muy bien, será porque la gente entiende que esas 2 formaciones concitan su apoyo. ¿Qué es más pluripartidismo? Es igual, o si cabe, más democrático. O sea que nunca menos democrático. Por tanto, todas las expresiones son viables, son aceptables y, por supuesto, plenamente democráticas. Bueno, yo creo que, como decía Juan Antonio, creo que es muy bueno el que haya una pluralidad, que hayan varias opciones políticas que la gente elija. La pena de todo esto es que también de los 9, pues hay 2 o 3 que en realidad confluyen o han sido escisiones de otros partidos, y por aquello de que no me han puesto a mí o no puedo mandar yo, pues voy a hacer algo, ¿no? Esa es la única pena. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Antonio en el aspecto de que contra más opciones hayan, pues la gente pues más diversidad tiene para la elección, y luego el que se lleve al gato al agua, pues el que lógicamente. Pero yo estimo que es bueno. También estimo de que no van a haber mayorías en absoluto, de que creo que es bueno también para la ciudad. Y y esperemos los acontecimientos venideros. Miguel. No, a mí la pluralidad no me preocupa. Lo que me preocupa es que esa pluralidad no manifieste o no haya detrás de cada uno de esos partidos una expresión social que lo sustente. Aquí están apareciendo muchos partidos políticos que no se diferencian en nada de otros, que su base social es la misma. Entonces, ¿qué diferencias pueden determinar que un partido o una serie de partidos de esas características tengan posibilidad de acceso a una institución o de posibilidad de evitar que otros suban por efecto de la ley DON? Es decir, que si detrás de cada expresión política hay un cuerpo social que se identifica de forma natural con ellos, estupendo. Pero si no, sería un problema, porque ¿cómo administras luego eso? Sí, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Miguel, porque el problema está en saber si efectivamente hay una respuesta interna buena cara a la ciudad, que supongo que sí, pero no sabemos si están ahí porque por ese motivo concreto o simplemente para evitar que otros entren.
Yo, de todas maneras, está claro que democrático es, además yo desde aquí felicito a todos los que se presenten. Yo siempre he dicho que aquel que da la cara ante el pueblo merece todos los respetos del mundo, estés de acuerdo o no con él, y lo mismo puede ocurrir con los partidos. Pero yo creo que a la larga puede ocurrir, dentro de esa línea que he dicho yo, que ha dicho Miguel, puede ocurrir que lo que es democrático al 100%, que el pueblo elige, resulta que luego en los ayuntamientos no gobiernen los que el pueblo ha elegido, o por lo menos la mayoría. Y si este es un país democrático que se elige por las mayorías, pues creo que a veces puede ocurrir que muchos, que yo creo que es lo que buscan algunos partidos, no sé si todos, o parte, o uno, o dos, o los que sean, pero buscan ser la llave, como se suele decir, de que van buscando a ver, como no va a haber a lo mejor mayorías, como no va a haber tal, pues a ver si soy la llave yo, y llego al ayuntamiento y aquí me convierto yo en el jefe de las fuerzas. Esa es la duda, lo único. Por lo demás, por supuesto que cuanto más participe la gente y cuanto más vayan, pues muchísimo mejor. Pero creo que sería importante, de verdad, que todos fueran con ese ánimo de servicio y no de ser la llave, concretamente. O sea, vamos a por la llave, no ir por la llave, vamos a por el pueblo. Yo creo que sí. Por alusión, si me permites que se cambie el orden de la rueda de intervenciones. Si no les pues importa. no, porque Pepe ha dicho que estaba de acuerdo conmigo. No, yo he dicho todo lo contrario. No, tú has dicho que podías sí, poner o no poner. Pero yo lo que tú estás planteando aquí... Tú lo has planteado en plan social. Ya, tú lo que has planteado aquí, a partir de lo que yo he dicho, es que el partido que más votos saque sea el que tenga que gobernar porque es el que lo ha elegido el pueblo. Eso no es así. Al pueblo, si saca mayoría absoluta, podrá gobernar. Y si no, tendrá que llegar a pactos. Que eso no es antidemocrático, claro. Ni es un problema, salvo que el que más votos saque y sea el que aglutine a un partido o a varios partidos en torno suyo, no respete la pluralidad con esos nuevos partidos y los pactos que tenga que hacer. Sea tan intolerante que no. Una cosa es que gobierne la lista más votada, que yo no lo considero eso, democrático. Porque la lista más votada tiene que tener la suficiente capacidad para aglutinar en torno suyo a otras expresiones políticas, y eso sí sería democrático. Lo que no es lo que tú estás insinuando aquí, de que el pueblo elige a uno con un 30 y tantos % pueda gobernar como si tuviera mayoría absoluta. Eso no es lo que he dicho. Un dedico solo. Creo que hay muchos ejemplos, y algunos muy cercanos, en lo que la persona que se le convirtió en la llave ha hecho durante legislaturas enteras verdaderos desastres de gobierno. De todas formas, vamos a hacer algunas matizaciones al hecho, porque cada uno expresa su opinión, lo que él cree que es lo mejor, y yo siempre tiendo a ser objetivo, que a veces es muy difícil. La objetividad es lo diferente de la subjetividad. La objetividad es lo que es, esa pared es blanca y es blanca. Y hay quien la pretende ver pues de otro color. Bien, vamos a analizar la cosa brevemente. En una tertulia política es difícil ser brevemente, objetivo. Sí, es muy difícil. Vamos a ver. Culpa de la proliferación de partidos muchas veces la tiene la falta de democracia interna de los partidos, porque hace que muchas personas que realmente son válidos y quisieran hacer, pues, valga la palabra, carrera política, pues se la obstruyen, se la dificultan, y a esa persona no le queda otra opción que tratar de, bajo otra plataforma política, pues presentarse a la ciudadanía. Por lo tanto, es muchas veces falta de democracia interna. Los partidos que deberían de ser más generosos, deberían de estar para lo que están, para servir al pueblo y no para servir a la camarilla que muchas veces se forma en todos los partidos, cuando no al cabecilla, mientras que son camarillas, son varios, mira, pero cuando es uno o una la que dicta sus disposiciones y el resto lo ignora, pues a las personas no les queda más remedio que tratar de crearse plataformas que son partidos para tratar de llegar a la gente. Por tanto, muchas veces es eso. Dicho esto, pasamos, ¿qué es democracia? Hombre, cuando se dice que ciertos partidos no pueden ser democráticos, es cierto que algunos partidos, vamos a darle su nombre, como Podemos, son partidos más que democráticos, que no digo que no sean democráticos, son antisistema, están en contra del sistema que hay, con razón o sin ella, podrán tener sus razones, pero son partidos que no apoyan al sistema, quieren cambiar el sistema, que tienen toda la razón, no digo estar que toda su razón, pero eso no quiere decir que no sean democráticos. Claro, ¿por qué no son? Si democrático es todo aquel que acata la voluntad del pueblo. Democracia significa poder del pueblo. Dicho esto, pasemos a la siguiente, digo, para hacer puntualizaciones, porque si no nos enfrascamos en nuestras propias teorías, en nuestra propia historia y no avanzamos. En el sistema español, la ley lo dice claramente. El alcalde y el pleno se conforma por medio de la mayoría absoluta, o en defecto de esa mayoría absoluta, el partido que más votos ha sacado. Por tanto, está muy claro. Si se conforma una mayoría absoluta mediante pactos, eso es prevalente. La ley consagra como que el que tiene una mayoría, conforma una mayoría en el pleno, ese es el que dicta las disposiciones. Vengan de 3 corrientes o de 5 corrientes, pero han confluido en un pacto, en un acuerdo y conforman mayoría. Que no la hay, pues las listas más votadas.
ese es el que elige alcalde y ese es el que gobierna. Por tanto, en la ley española, perfecta o imperfecta, el tema está dilucidado y es perfectamente democrático. En Italia hay un sistema, en Grecia, que hace unas elecciones, resulta que el partido que saca un voto más le dan 50 diputados de prima. Bueno, pues mire usted, pues ese es el sistema que hay. Paco. No, yo vuelvo a decir, y sigo fiel a mi utopía, de que efectivamente pueden haber 9, 10 o 25 opciones, pero una vez realizadas las elecciones, si hay mayoría absoluta, por supuesto, a mí no me gusta la mayoría absoluta, pero en fin, pero ahí está. Está la ley y tiene la de ganar, por supuesto. Pero una vez realizadas las elecciones, no habiendo mayorías, pues yo creo que hay 25 concejales, y esos 25 concejales, sigo con mi utopía de decir, bueno, durante 4 años vamos a reagruparnos, vamos a arrimar el hombro y vamos a sacar primero, que ya sé que no puede ser, pero quitado, si analizamos las corporaciones que han habido del año 79 aquí, pues veremos que quitado la primera, que tenían participación la mayoría de los concejales, y precisamente tenemos a un testigo de excepción en una de ellas, pues las demás han sido o bien por mayorías o bien con pactos de dos, es decir, que no ha habido lo que debía de ser, que es como dice Miguel, es decir, que lo democrático sería, oye, han habido unas elecciones, la lista más votada que sea el alcalde, por supuesto la alcaldesa, y luego el resto, pues que tengan, con la representación que tienen, pues un puesto pues en la comisión de gobierno, participando en concejalías y arrimando el hombro, que yo creo que hace falta todas las ideas y todos los hombros habidos y por haber. Bueno, yo creo que van a ser unas elecciones muy divertidas, por decirlo de alguna manera, sobre todo por esa disparidad de partidos políticos que existen, y porque a pesar de que leía yo el otro día que en una publicación del Mundo nos decían que una de las encuestas da la mayoría absoluta al Partido Popular aquí en Elda, nadie lo tiene tan claro que vaya a ser así. Yo creo que, como bien decía Pepe, habrá partidos políticos que tengan mucho que decir o mucho que ver en las decisiones de estar al lado de uno o al lado de otro. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que se están configurando los programas electorales, a vuestro parecer, ¿qué máximas tienen que estar presentes en esos programas electorales? ¿Cuáles son esos temas, esas propuestas que no se deben de olvidar? Bueno, fundamentalmente, lo hemos hablado muchas veces. Lo primero es el empleo, por supuesto. A pesar de que los ayuntamientos no tienen competencia. Segundo, todo el tema, bueno, sí, efectivamente, pero pueden aportar muchas cosas. Luego el tema de los servicios sociales, donde no haya, vamos, que hoy me contaban esta mañana concretamente, en un pueblecito de aquí que hay una maestra, mujer de un amigo mío, que se llevaba 3 bocadillos todos los días de su casa para dárselos a las pobres criaturas, porque de la cena de anoche hasta la cena de esta noche no iban a tener nada. Y esto en el pleno siglo XXI, vamos, esto no debemos de perdonarnos la más mínima de esto que pueda ocurrir. Pues aquí es donde puede el ayuntamiento mucho participar en el tema del tema de la pobreza, que hemos hablado mucho, y Juan Antonio ha sido el máximo defensor, uno de los máximos defensores del tema este, y creo que entre estas cosas el tema de educación, el tema de los colegios lo tenemos, gracias a Dios, salvado, o por lo menos tenemos suficientemente colegios para poder atender. Tema de guarderías. Y lógicamente, pues si de momento el monocultivo del calzado lo tenemos así, pues luchar de diversificar un poquito o lo máximo que se pueda para ver si podemos traer otro tipo de industria, y entonces el empleo ir subiéndolo. Bueno, efectivamente, la administración local es la administración más cercana. Es la más cercana. Lo que pasa es que es cierto que la legislación española en su conjunto se habló de dejar el 50% de ingresos y de competencias para el Estado, el 25% para los municipios y el 25% para las comunidades autónomas. El del Estado se ha quedado con el 50% aproximadamente, pero las comunidades autónomas se han llevado del otro 50% el 35 o 40%, y a los ayuntamientos lo han dejado prácticamente sin recursos y sin competencia. Por tanto, cuando Paco, por ejemplo, dice pues los temas que ha expuesto, pues se podía hacer algo sobre el empleo, se podía hacer algo de política social, se podía hacer algo incluso de política educativa, es que no le han dejado sin competencia y aparte sin dinero, porque a mí me das competencia y no me das dinero y no me das nada. Culpa, seamos sinceros, de todos los gobiernos, de los nacionales y también de los autonómicos, porque malo de los nacionales, del gobierno de la nación, pero también los gobiernos autónomos han procurado, aquí en la Comunidad Valenciana concretamente, de acaparar todo el poder para
repartirlo discrecionalmente, no objetivamente y con sentido equitativo, sino discrecionalmente, como a mí me dé la gana. Y evidentemente los ayuntamientos han quedado con una especie de órganos pues sin prácticamente autonomía política porque está cercenada, sin suficiencia financiera, como manda la Constitución, que reconoce tanto el principio de autonomía política a los municipios como a suficiencia financiera, pues se lo han laminado, y todas esas políticas de cercanía, que son realmente porque el municipio no tiene que ocuparse de temas de defensa, ni de temas de política exterior, ni de temas de macroeconomía, pero sí de esas cosas sencillas, pero tienes que darle competencia y dinero. Y eso tiene que ver con la legislación que tendría que existir, que tenían que tener reconocido por ley por lo menos el doble más de la capacidad de ingresos y de competencias más o menos decisorias. Pues no, han laminado los ayuntamientos y tienen menos competencia, menos capacidad que en la época franquista. Es indignante y realmente vergonzoso que los ayuntamientos se enfrenten a tantos problemas con tan pocos medios, y si eso le sumas después las sensibilidades políticas de que unos tienen más sensibilidad hacia unos temas que hacia otros, unos les gusta más ocuparse de las personas y de sus circunstancias, y otros del pueblo en su conjunto y de su apariencia, pues ya el colmo de los colmos, es el abandono total. De ahí la proliferación de movimientos políticos y de partidos que se encuentran sencillamente insatisfechos. No se encuentran reconocidos ni se encuentran representados por los tradicionales partidos que actualmente hay. Lo que acaba de decir Juan Antonio, os voy a contar una pequeña anécdota de un alcalde de la Vega Baja que decía que efectivamente que habíamos conseguido el centralismo de Madrid, haberlo quitado, dice, pero eso no me preocupaba mucho, porque el director general o ministro era de un pueblo y a lo mejor pues haría cosas por su pueblo, pero el resto éramos de España y había que insistir. Lo que me preocupa es el centralismo valenciano, decía. El centralismo valenciano sí, porque estamos aquí, y es lo que dice. A los ayuntamientos nos han quitado prácticamente casi todo y no tenemos nada que hacer, vamos, pero en fin. Desde las primeras elecciones democráticas, y Pepe se acordará, venimos diciendo, primero lo decía el PC, ahora lo dice Izquierda Unida desde que se formó, de el reparto de la financiación pública a 1/3 de cada administración. Un 33 para la administración central, un 33 para la autonómica y un 33 para los municipios. Y en función de esos porcentajes establecer las competencias de cada administración. Pero eso se lo han pasado porque en el fondo centralistas lo son todos. En el espacio que ocupan quieren controlar el presupuesto. Las cosas que están pasando, lo que tú has dicho del programa electoral, que debería un programa electoral lógico y de sentido común, pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Los grandes ejes de los programas electorales, por lo menos los que nosotros hemos presentado todos los años, han ido en función de esas cuestiones que tú has planteado. Eso debería de ser siempre. Debería de ser siempre y lo va a ser. El problema es que ya dijo Tierno Galván en una ocasión que los programas electorales se hacían para no cumplirlos. Eso es un problema. Eso fue una frase y es un problema. Y a mí lo que me produce mucha curiosidad, y con esto termino ya, no es qué va a pasar después de las próximas elecciones, porque yo creo que muchos de los partidos que se van a presentar no van a tener representación, van a distorsionar el resultado global, porque en un sistema electoral pues en el momento que los restos a un partido por 100 votos puede perder un concejal. Un concejal con tanto partido puede ser la mayoría absoluta de alguno, o puede ser no tener opciones de pactar con otros. Pero bueno, eso es el sistema que se han creado, nosotros no lo hemos creado. Quien lo crearon, que lo cambien. Y lo que me interesa de esto va a ser la campaña electoral. Vamos a entrar en el circo. Ya estamos en precampaña y ya estamos escuchando algunas barbaridades, que si da tiempo ya las comentaremos, pero algunas barbaridades que no tienen lógica ni en el contexto en el que estamos, ni en los partidos que lo están diciendo. Pero bueno, eso ya... Bueno, yo creo que las campañas electorales todavía no han empezado. Estamos todavía en las... Estamos calentando motores. Estamos calentando motores. Apuntan formas, Estamos calentando motores. Pero, en fin, por una parte, acaba de decirle Miguel lo mismo que he dicho yo antes, que efectivamente todo es democrático, todo es estupendo, pero que todas esas cosas a veces pueden distorsionar las realidades de las cosas y pueden quitar y poner de una manera que distorsionando los resultados en general.
Pero yo lo que quiero decir una cosa, ¿qué es que tendría que hacer un ayuntamiento? Pero yo creo que lo que se está haciendo ahora, lo que se ha intentado hacer siempre, y es lo primero que se dice es el programa social. Claro que naturalmente, lo primero que hay que hacer es buscar el empleo y el bienestar de la gente que vive en tu pueblo. El empleo, como ya se ha dicho, no tiene potestad el ayuntamiento para crear empleo propiamente dicho. Pero no se trata hoy de hacer publicidad personal, pero por ejemplo de alguna manera se va haciendo algo a través de ciertas líneas, no sé, transversales, como se está haciendo por ejemplo en Elda, que se han creado algunos puestos de trabajo de esos espontáneos para 3 meses, para 6 meses, con poco dinero, con lo que se quiera, pero se va creando. Y por otra parte hay que reconocer que las situaciones, no sé si por el ayuntamiento o por lo que sea, están mejorando. Llevamos ya algunos meses que Elda concretamente pues va teniendo menos paro, poquito este mes de febrero 112 el año pasado, tal, que eso no nos dice nada en general al pueblo, naturalmente, por decir que hayan 3.000 menos, 2.000 menos o 1.000 menos. Pero yo creo que la base de todo programa del ayuntamiento, porque es que incluso hasta dedicándote a hacer cosas visibles para el pueblo, eso produce beneficio social para el pueblo, porque todas esas cosas que se ven, crean puestos de trabajo, crean riqueza, crean empresarios, y crear empleados, y crear obreros. Es decir, que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es hacerlo bien. Yo muchas veces decimos, ¿qué programa electoral? Y yo más bien diría, ¿quién lo va a poner en práctica? ¿Quién viene o quién se va? Ese es el problema muchas veces. Y yo, sinceramente, tengo mis dudas de que si saliera un pequeño, por decirlo entre comillas, una frase un poco fea, un poco de arrepalla en el tema, yo creo que eso sería perjudicial, Yo creo que aquí las personas tienen que ver lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Ahí está proponiéndose tantas cosas que realmente si la gente pensara diría esto es imposible, y como es imposible esto lo descarto, pero la culpa la tenemos nosotros, el gobierno central, el autonómico, y si me aprieta el gobierno del mundo, que no han sabido encauzar ni la economía ni la parte social de las ciudades. Y entonces ¿qué pasa? Porque la gente llega a un momento que es capaz de votar lo que sea. No, yo no creo, Pepe, lo que estamos entrando en una dinámica de una especie de pensamiento único. Vamos a ver si entendemos la cuestión. El mundo es muy grande. La Unión Europea es como si fuera un país a escala económica. Económicamente, Europa funciona como cualquier Estado. A nivel económico, a nivel de defensa, a nivel de política exterior, a nivel de seguridad ciudadana, no. Pero a nivel de economía funciona como cualquier país. Como Estados Unidos, como Brasil, como China, como Rusia, como cualquier país. A nivel económico. Vamos a ver si entendemos la cosa y no nos vayamos al pensamiento único. En Europa, en la Unión Europea, la economía que ha predominado en los últimos 15 años es una economía neoliberal, una economía para bien o para mal, con un significado liberal, económicamente liberal. Ni en Estados Unidos ha funcionado esa economía, en Estados Unidos ha intervenido el Estado, la Reserva Federal, con muchos millones y miles de millones de euros. En China, no digamos nada, que el Partido Comunista es Partido Comunista por un lado, pero a nivel económico es un liberalismo, pero ojo, con todo el dinero que necesita la economía. Entonces, lo que ha existido, por ejemplo, en Japón o en Europa, los dos sitios con mucho estancamiento económico, es políticas netamente liberales, para bien o para mal. Si en Europa, hace 7 u 8 años, el Banco Europeo lo que está haciendo ahora lo hubiera hecho, esta crisis no la hubiéramos padecido. Ni en Brasil, ni en Rusia, que Rusia políticamente será de derecha, pero cuando hay dinero, el Estado pone todo el dinero que necesita la economía, no han pasado cosas. Aquí lo que estamos padeciendo, la crisis económica y también de trasfondo político, es por culpa de la política económica que se ha desarrollado desde la Comisión Europea, que es el órgano de gobierno, mandatando al Banco Europeo que restringiera y solamente mantuviera, eso sí lo ha mantenido, la inflación. La inflación es la más baja del mundo, pero también el crecimiento económico el más bajo del mundo. Y también el desempleo el más alto del mundo. Ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, ningún país tiene el 11% que tiene la Unión Europea de paro. Rusia tiene el 6%, Estados Unidos tiene el 5%, Japón tiene el 4%, China tiene el 2%. Y todos tienen una inflación alta. Rusia tiene el 7%, Estados Unidos tiene el 4%. Pero aquí hemos controlado, eso sí, la inflación. ¿A quién beneficia eso? A las clases pudientes, porque lo que quieren es estabilidad, lo que quieren es control. Pero el crecimiento económico es el más bajo. Por lo tanto, Pepe, cambiemos la economía desde la Unión Europea hasta el último municipio. La economía, con un sentido social o con un sentido progresista, hay que ponerlo al servicio de los ciudadanos. Y si tienes que soportar inflación, soporta inflación, pero haz que haya menos desempleo
y más crecimiento. Esto tiene un trasfondo totalmente económico. Ya Paul Krugman, que es premio Nobel de Economía y no es ultraizquierdista, dijo, terminar de una vez con esta crisis en el 2009. Es una crisis totalmente política, no es económica. Invertir, que es lo que Estados Unidos está haciendo el Fondo de Reserva Federal, poniendo millones de dólares a disposición de los empresarios, no a los que están parados, los empresarios, para darles facilidades para que se desarrolle y no haya paro. Hacer eso en Europa. En Europa lo que estamos padeciendo es culpa de las políticas neoliberales que han imperado en los últimos 15 años. Eso no estaba en los años 80 y 90, donde era la izquierda quien predominaba. ¿Y en Elda qué hay que hacer en Elda? Para que nos ha dado Juan Menudo Antonio meeting de economía, yo estoy con Pepe, es decir que yo, felicito a todos los que ahora de buena gana se presentan por hacer cosas por su pueblo, sea de la acción que sea, y por supuesto lo más bonito de las elecciones es desde ahora hasta que se hagan las listas. Una vez hechas las listas ya se acabó toda la lucha, todo el tema, y luego ya empezar a explicar los programas y a las elecciones. Pero en fin, que públicamente felicito a todo el que se presente por el bien de nuestra ciudad, que creo que hace falta savia nueva, gente joven y hombros fuertes que apoyen para conseguir el bienestar que todos queremos. Bueno, la verdad es que son años difíciles para gobernar, los que han gobernado y los que vendrán o los que continuarán, que eso no lo sabemos, pero yo creo que es muy difícil crear programas electorales realistas, porque una cosa es prometer, entre comillas, que hoy mucho no se puede prometer, pero sí tener la voluntad de hacer las cosas, y otra cosa es cuando se llega al gobierno empezar a trabajar, ¿no? Una cosa es lo que hay escrito en el papel y otra cosa es lo que realmente hay escrito, digamos, en la hacienda pública o en el propio ayuntamiento, ¿no? No tiene que ver mucho una cosa con otra, o por lo menos los partidos intentan que se asemeje, pero a veces distan mucho de lo prometido, Miguel. Depende lo que se prometa y depende quién lo prometa y cómo lo prometa. Aquí se han dicho una serie de cosas que a mí me gustaría matizar brevemente. Pero por favor, contéstame a lo que he preguntado. ¿Qué es lo que preguntabas en concreto? Pues evidentemente sí, lo que se escribe en un programa electoral realmente puede aplicarse en la práctica. Depende lo que tú lleves en tu programa electoral, porque el programa electoral con que se presentó a nivel nacional el Partido Popular, pero a nivel quien local, se lo quisiera, por favor. Pues a nivel local pasa lo mismo. Yo puedo responder por mí y luego depende de lo que propongan los demás. Cuando aquí el Partido Popular ganó su mayoría absoluta, sacó su mayoría absoluta en Elda, con el programa que planteó, nosotros sabíamos que no iba a cumplir, y lo decíamos, porque era imposible en la situación económica que estaba la comunidad que eso se pudiera la nueva Elda, el Burguiado, la ciudad del calzado, que ha quedado todo eso. Pero realmente yo creo que son proyectos que... No, hablaban para la legislatura, no hablaban para la nueva Elda, la vamos a cambiar ya. No, conforme recordar la campaña electoral, lo que ha dicho Pepe, empleo y tal. Vamos, eso es que está haciendo aquí el Partido Popular es de auténtica vergüenza, Pepe. Ha despedido un montón de generalidades y ahora, en los últimos 6 meses, se pone la ciudad en patas arriba. Pero es que, además, si no había dinero, ¿de dónde sale ahora ese dinero? ¿O es que nos están otra vez endeudando hasta las cachas? ¿Qué está pasando aquí? O sea, no había dinero, se estaba despidiendo gente. Y ahora incluso cursos de formación. Se acabó con los programas de las escuelas talleres, de los cursos de formación. Y ahora, 5 meses antes de las elecciones, vienen cursos de formación pagados y además por 3 y 4 y 5 meses, no más. Es decir, ¿qué va a pasar después? ¿Quién va a pagar todo eso? Es que, claro... Y lo que está pasando no pasa por casualidad. Este Estado, en contra de lo que ha dicho Antonio, este Estado ha intervenido mucho en la economía. Y ha metido mucho dinero en la economía. Lo que pasa es que se lo ha metido a los bancos y a las grandes empresas. Y ha asumido la deuda de las grandes empresas y de los bancos como pública. Que el neoliberalismo lo que hace es que no quiere Estado para lo que le interesa. Para lo que le interesa sí. Y ha intervenido mucho y ha metido mucho dinero público en empresas privadas. Yo creo que hay veces que cuando se coge una costumbre es difícil que se salga de ella. Pero empezando por detrás, dice que cuando faltan 6 meses para las elecciones
se están haciendo muchas obras y que de dónde sacan los dineros. El programa integral se hace para 4 años. Los 4 años terminarán cuando se le hagan las nuevas elecciones. Cualquiera que hagas dentro de esos 4 años, aunque sea media hora antes de cerrarse el cupo, se ha hecho dentro de la legislatura. Eso es para empezar. Segundo, has citado un par de obras de la Elda Ciudad, no sé cómo se llamaba. Sí, la nueva Elda. De la nueva Elda. Y antes se ha apuntado aquí, y hay una pregunta que hacía ella muy directa, ¿se puede hacer realidad un programa cuando entras? Y tú decías, ¿de dónde se ha sacado el dinero? Aquí el dinero, precisamente, hablo de esto porque tú has hablado del Partido Popular. Yo no he pensado hablar del Partido Popular, ni de nada, ni de temas así personales. Pepe, se nos acaba el tiempo. Sí, exactamente. Pero lo que pasa es que cuando el Partido Popular entra y se encuentra, y no quiero entrar en ese detalle, con muchas dificultades económicas, pues esas dificultades impiden hacer muchas cosas. Punto. Y eso no lo ha creado el Partido Popular, lo habrán creado otros. ¿Me entiendes? Yo no quiero hablar de partidos, ni quiero entrar dentro de lo que se está haciendo en plan general. Pero lo que no puedes decir es esas cosas, porque en 8 años la ELDA ha cambiado y mucho. Ahora, si no se quiere reconocer, pues no se reconoce. Pero que ha cambiado ELDA en 8 años y que en estos 4 años ha cambiado y va a cambiar más todavía, pues hombre, eso es que no hay quien lo niega. Lo que pasa es que cogemos una marcha y siempre es lo mismo, y siempre es lo mismo, y siempre es lo mismo. No nos queda tiempo. Gracias por haber estado una semana más. Esperemos que, bueno, pues sigamos con esta charla, porque nos queda muchas semanas por delante, ajetreadas, de intensa precampaña electoral. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.